Apaguemos los celulares estos, ¿no? Ya. ¿Listo? ¿Qué me dice? Si sabemos lo que no somos, tal vez podremos saber un poco más lo que somos. Fueron unas palabras que le escuché, maestro, al maestro Juan Monsalve, que es nuestro invitado de hoy. Yo soy Liliana Alzate, investigadora becaria del Instituto Caro y Cuervo, y esto es Otras Voces, la historia no contada del teatro. Soy Liliana Alzate, soy crítica e investigadora teatral. Empecé como actriz hace más o menos 25 años y bueno, ahora soy becaria del Instituto Caro y Cuervo con una investigación que tiene el título de Otras Voces, la historia no contada del teatro. Yo era muy joven, pues acababa de salir del colegio, quería como darme unas vacaciones o algo así y le propuse pues a mi casa y a mis papás que me dieran 6 meses que yo quería como hacer eso, algo de teatro. Encontré pues al maestro Jaime Botero, que primero tuve a Carlos Duplat, tuve a Carlos José Reyes, eran los inicios de esa escuela de Jaime Botero, que pues fue también un maestro importante para la televisión y el teatro. Y luego pues fui llegando como a la Candelaria. Ahí empecé como los fines de semana, ahí tuve pues maestros a Fabio Rubiano, a César Vadillo, y evidentemente conocí el taller de investigación del maestro Santiago. Y entonces los 6 meses se fueron como alargando a un año y después nunca pude más salir de ahí. Una vez que mi madre me llevó a teatro como a los 12, 14 años, me llevó al local, donde estaba estrenando Miguel Torres la Cándida Heredia de su abuela de Salma. Y me acuerdo mucho de sentir esa cercanía con los actores y esa sala pequeña y esa memoria viva de nuestra historia ahí como tan cercana. Y después analizando de como por qué me gustaba ese tipo de teatro, pues creo que ahí había un recuerdo muy vivo de la escena y del actor y bueno, de esos actores que estaban tan cercanos a uno en el escenario. Y ahí empecé a entrar como a varios grupos y entonces todo el aprendizaje pues era del cuerpo y cómo actuar, ¿no? Aprender a actuar. Estudiábamos, oíamos charlas de Carlos José, estaba el libro de Fernando González Cajeado, que era pues el primer libro de historia del teatro. Yo me devoraba esos libros y empezaba a sentir como que eso era una carencia también dentro de los grupos. Ahí entonces aparece el taller permanente del maestro Santiago, donde entonces empiezo a entrar, donde se teorizaba desde la práctica y era otra manera de llegar a la teoría, pero se ponía en la práctica en la escena. Y salió un curso en la Universidad del Rosario que se llamaba Teoría y Crítica Teatral, un curso como una especialización, como un diplomado, fueron 2 años con tesis. Entonces iba a eso y ahí tuve pues unos maestros, Jorge Plata, Álvaro Garzón Marta, un investigador importantísimo del teatro del siglo XIX, el maestro Santiago pues ahí también. En ese tiempo tenía una columna en El Nuevo Siglo que lo tuve por 4 años, donde escribía sobre teatro, entonces podía entrar a las obras, entraba y escribía una vez cada semana. Entonces me empezó a interesar primero, digamos, las voces femeninas y ahí, pues esa fue la tesis de maestría y salió el primer libro que se llamó Teatro Femenino, una dramaturgia fronteriza. Bueno, Lili, bienvenida al Carmen de Viboral, contentas y contentos de tenerte acá, dramaturga, directora, actriz, caleña, con un amplio bagaje en este mundo teatral.
y muy también muy cuestionada por esto del hecho de ser mujer y las narrativas de lo femenino, ¿cierto? Y la dramaturgia desde lo femenino, y ahí es que tuve pues también como la oportunidad de compartir estos 2 días de taller, entender eso de, de lo femenino desde el escenario, pero que también nos abriga a todas y a todos. Ahí empecé a encontrar claves de lectura y empecé a conocer, digamos, todos los discursos postcoloniales. Entré en un grupo de investigación sobre amerindios y sobre voces amerindias, y entonces empecé a indagar más. Descubrí que aquí en Yerbabuena, en la biblioteca Caro y Cuervo de Yerbabuena, se encontraba el fondo de Cajiao y sobre todo las obras de Zapata Olivella, que en ese momento pues también en la Universidad del Valle ya le habían hecho bastantes homenajes, pero nadie hablaba de la parte teatral. Y al estar buscando el fondo de Cajiao, pues me encontré con el ALEC, que es el atlas lingüístico que tienen, donde aparecían 2 LPs con cantos de alabados y gualís inédito, pues eran unos LPs. Finalmente fuimos favorecidos y ya me pude meter, digamos, más a fondo para usar las claves que yo quería, que ya había trabajado con las mujeres, que era el cuerpo, la voz y la memoria, y también que existía esta teatralidad fronteriza que se podía indagar y que había muchísimo material para rescatar. Toki toki toko tiki, toki toki toko tiki, toki toki toko tiki, toki toki toko tiki, toki toki toko tiki. La investigación de otras voces recupera textos de la oralidad que no han sido leídos, digamos, dentro del canon oficial. Y también textos en la época clásica, finales del siglo XIX y principios del XX, donde su tema fueran estas voces. Pero propone como una manera de leer, ¿sí? Porque otra cosa que encontré fue que todos los textos que leía pues decía que no existía, que no había teatro originario, que era preteatral, que era un acontecimiento que no se podía llamar teatro. Entonces me di cuenta que ahí había una frontera liminal, que había algo impermeable que no las dejaba pasar, porque aún existiendo todo ese corpus, no pasaban al canon teatral, no eran estudiadas en la academia, no eran ni siquiera nombradas. Pero me sorprendió lo vasto del trabajo de Cajiao, como que era una biblioteca, eran muchos textos, pero también cómo recogió, cómo su disciplina, en una época donde no había escáner, donde no había celular, en cómo ver estos textos, cómo él iba recogiendo, como ese paso entre la investigación-creación, que era un poco también de lo que yo venía y lo que había recogido con Santiago también en el taller, la importancia de ser creadores para llegar a la investigación o de la investigación a la creación. Y él era como una comprobación, entonces me sorprendió pues, que queda todavía por indagar. El ALEC también me maravilló, había visto los discos y suponía escuchar las voces iba a ser maravilloso, pero ver los mapas, ver como esta cartografía, que yo ya hablaba de la cartografía, y ver en los mapas la cartografía donde las parteras hacían estos cantos, donde se hacían estos juegos, o sea, que hayan hecho ese trabajo, leer sobre esa indagación de muchos investigadores de aquí, del Caro y Cuervo en el 78, que fueron a lugar por lugar a recoger estas voces, y luego el valor que eso tenía dentro de lo que yo pensaba como claves de lectura. Y obviamente textos maravillosos como, bueno, descubrir que aquí en Yerbabuena en 1882, cuando estaba el presidente Marroquín, se hacía teatro, por ejemplo, o sea, que se disponía toda esta casa y esta gran hacienda al hecho teatral, descubrir textos como Bunde, como Cayú, que hablaban de nuestro linaje negro, o sea, que estén allí como en espera de ser vistas por la academia, ojalá leídas, ojalá estudiadas, y que tenían todo esto que yo suponía que iba a encontrar dentro de las oralidades, pero allí estaban hace muchísimo tiempo. Entonces, pues
es de gran riqueza y da muchas ganas de compartirlo y de que mucha gente lo sepa. ¿Por qué es importante esta investigación? Bueno, yo creo que intentar responder a la pregunta de cuál sería ese verdadero lugar de enunciación de estas voces amerindias y afro en la academia, por ejemplo, o en la vida práctica, o cuando entramos a ver una obra, o cuando leemos un texto, o cuando estamos en una fiesta y escuchamos unos tambores. ¿Por qué indagar estos cronotopos, estos espacios-tiempos culturales en las artes escénicas de una nación puede representarnos como identidad? Sé que la discusión de la identidad pues lleva muchísimo tiempo y lo hemos retomado en todo el siglo XIX y el XX, pero una identidad más plural, una visión en este momento, y solo se podría hacer en esta época, digamos, que fuera más incluyente. Y también que no se quiera parecer al centro y salir un poco de estas categorías de antropología y de folclore y de estudios etnográficos, porque allí se encuentran mucho de estas teatralidades que aún existen y que están vivas hoy en Colombia, ¿no? Y también con un fin de que nos podamos reconocer este mestizaje que tenemos tanto con indígenas como con afro y con españoles y gitanos, y bueno, muchas más podrían incluir, digamos, esas tres grandes que tienen un contenido cultural particular para América Latina y que otros países de América Latina ya lo tienen como más claro, y que siento que Colombia aún no lo tiene, por lo menos en la parte teatral, ¿no? Como somos un país lleno de carnavales y de fiestas, entonces es la manera de leer esto desde el prisma del teatro y poder encontrar allí, digamos, ahí nos juntamos con los discursos contemporáneos, con lo postdramático, con la dramaturgia expandida, y ahí empiezan a tener muchísimo más valor algo que en otro tiempo no fue valorado, no fue visto o no les pareció interesante. Entonces pienso que la indagación, tanto para los de teatro como para los no teatro o para la literatura, es colocarse en otro lugar, y qué mejor que el teatro para esto, porque sigue siendo vivo, los textos pueden ser representados y ojalá pues muchos de estos descubrimientos que están allí esperando en un estante a que alguien lo lea y a que alguien lo represente, pues ojalá sea una motivación para los grupos, los creadores, los autores, todos los interesados en leer la otra historia no contada.